Para infligir miedo puedes utilizar cualquier tipo de cosas, ya sean lugares abandonados, el fondo del mar y su oscuridad infinita, el espacio o simplemente la ausencia de personas en un sitio. Pero sin lugar a dudas, una de mis formas favoritas sería utilizando el folclore de un sitio para aterrorizar al espectador. Así que hablemos del folclore horror. Para empezar, este se podría definir como un subgénero de terror que se centra en utilizar al folclore para dar miedo. ¿Y qué es el folclore?, te preguntarás. En pocas palabras, es la identidad de una comunidad. O sea que intenta dar miedo con el uso de leyendas, costumbres, mitos, creencias, supersticiones. Normalmente estas historias llegan a desarrollarse en poblaciones aisladas de la civilización, con una gran presencia de la vegetación y con una inmensa sensación de soledad. También podríamos hablar de la incomunidad que pueden pasar los protagonistas por el raro comportamiento de los habitantes de la zona. Con esta breve descripción podríamos encasillar a un montón de películas de terror en el horror folclórico. Pero aún así, cuando pienso en el horror folclórico, no puedo evitar en pensar en historias ambientadas en bosques frondosos que nos remontan a la época de entre el siglo XV y XVII de la caza de brujas, donde muchas mujeres fueron quemadas injustamente por acusaciones de herejía, por supuestos pactos con el diablo, uso de magia negra. Y si alguna vez te has preguntado por qué las quemaban y no utilizaban otro método de ejecución, pues para empezar, siempre el juego se ha asociado con la purificación, además de que era una forma de deshacerse de los cuerpos y asegurarse de que no regresaran. Aunque dependiendo del lugar, había sitios donde era más común la horca. Pero ya continuando, un buen ejemplo sobre películas acerca sobre las brujas y su mitología podría ser The Witch. Esta película nos lleva al año 1630, donde una familia es desterrada de una comunidad puritana por una disputa religiosa. Se terminan mudando al bosque y construyendo sus granjas. No tiene nada que ver, pero me gustaría destacar el acento que tiene William. Es increíble, no sé de dónde sea, pero me encanta. I cannot be judged by false Christians, for I have done nothing save preach Christ's true gospel. Continuando con la historia, como era de esperarse, irse no sería la mejor decisión. Un día, mientras le encargaron a su hija mayor, Tomasia, cuidar de su hermano recién nacido, mientras jugaban, este es abruptamente secuestrado por una bruja y utilizado para crear un Flying Omen o ungüento volador con la sangre y grasa del recién nacido. La película es bastante buena y está llena de toda esta clase de leyendas y mitos sobre brujas, bastante recomendada. Y aún así, realmente no la podría considerar como una película de terror porque no da miedo. Se podría decir que es muchísimo más suspenso que otra cosa, pero aún así es como demasiado interesante verla. Y como siempre pasa, mientras más avanza la película, todo se empieza a ir más a la mierda. Ya no la voy a seguir estrepando porque quiero que la veas. Continuando con esto, otro elemento bastante común en las películas de folclore horror son las sectas, los cultos. Porque no hay cosa más aterradora que ver a personas con el cerebro completamente lavado, que serían capaces de hacer cualquier cosa que se les ordenara. Las sectas siempre incluyen también sacrificios, como ofrenda a diferentes tipos de deidades, como Molon, una deidad antigua que es mencionada en la Biblia hebrea, cual suele representarse como una figura humanoide con la cabeza de un toro o carnero, asociado a sacrificios de fuego. Pero bueno, una película que vi recientemente sobre sectas y toda esa clase de cosas fue Midsommar, que es una adaptación de una tradición pagana en la que los países nórdicos celebran el solsticio de verano, que es una época en la que el sol alcanza su posición más alta en el cielo, provocando los días más cortos y largos dependiendo del hemisferio. En la película, Dani pierde a su familia por un incidente del cual no vamos a hablar y quedó completamente traumatizado. Esto provoca que su relación con su novio Christian quede bastante tensa. Meses después, Christian y sus amigos Mark y Josh son invitados por un amigo sueco a un festival de verano que se realiza cada 90 años. Durante 9 días,
en su comunidad Anga, en una zona rural sueca. Al inicio todo transcurre con normalidad, hasta que alguien les cuenta su sistema de jerarquía, basado en los ciclos estacionales, o sea, de primavera a invierno, que va por edades, desde los 0 años hasta los 18, y termina en invierno hasta los 72. Y después ya no hay ciclos, entonces ya te imaginarás lo que pasa. Estos son parte de un ritual llamado Antestupa, que consistía en que los ancianos se arrojaran desde precipicios cuando eran incapaces de sobrevivir por su cuenta. Después del duro sacrificio, una pareja que también había asistido a la comunidad por el festival quedaron aterrorizados. Y a la siguiente mañana el novio de la chica desaparece, y los miembros de la comunidad le cuentan que se había ido por tren, aunque era obvio que era mentira, y la tipa fue a buscarlo. Y es en este momento en el que si no tienes puestos los subtítulos o no estás usando audífonos, es bastante probable que no llegases a notar los gritos de la chica. Y si te preguntas qué le pasó, pues le hicieron un águila de sangre. Y hasta acá dejamos esta película, hay que continuar con otra cosa. Un juego también sobre sectas, que es bastante aterrador, es Outlast 2. Aquí, después de tener un accidente en un helicóptero, quedas atrapado en un pueblo extraño. Realmente no te podría decir mucho de la historia porque me aterró demasiado. No puedo jugar juegos en los que no te puedes defender, es la cosa más incómoda, porque mientras te puedas defender el miedo se empieza a perder bastante. Y acá la única forma es escapar, y la tensión que te causa el tener que estar buscando batería, porque si no vas a estar en completa oscuridad, me impide jugarlo, aunque supongo que en algún momento lo voy a hacer, aunque me dé un ataque cardíaco. Y hablando de juegos, creo que uno que toca muy bien este tema es Bramble, un juego que pasó muy desapercibido y creo que necesita más reconocimiento. Ambientado en la mitología sueca, es un título muy parecido a Little Nightmares, Limbo, Inside, ya sabes, esa clase de juegos que son muy cinematográficos y que son de scroll lateral. Pero bueno, en Bramble controlamos a un niño llamado Ollie, que está buscando a su hermana mayor, Lily Moore, que al parecer fue al bosque. Entonces en el camino encuentra una piedra misteriosa que se posaba en las manos de una estatua. Después de un rato encuentra a su hermana, pero por cosas de la mala suerte terminan cayendo en un antiguo tronco. Y son trasladados a un mundo de fantasía y también encogidos. Esto es muy Alicia en el País de la Maravilla, combinado con Hansel y Gretel. Después de dar un paseo en el mundo de ensueños y haber conocido gnomos y un rey rana, es que se empieza a torcer un poco la cosa. Lily Moore es secuestrada por un horrible troll, y entonces Ollie tendrá que adentrarse en las profundidades del bosque para salvarla. ¿Recuerdas que te dije que se parecía a Little Nightmares? No era simplemente por la forma en la que se juega. Ollie tendrá que vivir una completa pesadilla para salvar a su hermana, porque el bosque está repleto de criaturas despiadadas, sacadas de leyendas antiguas eslavas. Y algo que me gustó bastante es que después de escapar de una criatura principal, digamos que un jefe, puedes encontrar por la zona un libro que te cuenta su origen. Por ejemplo, al inicio, más o menos después de que secuestran a su hermana, mientras te adentras en el bosque, empiezas a escuchar una melodía a lo lejos. Empiezas a sucumbir ante su poder. Esto te podría recordar al encantador de ratas, pero en este caso se trata del Naken, un espíritu de agua que atrae a la gente a una tumba acuática con sus canciones. Ollie logra sobrevivir y en una cueva descubrimos su historia. In his past life, Nakken was a simple man that loved playing his violin, but the village did not appreciate his talent.
people would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Necken fell in love with. One day the bullying and beatings became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Necken's melodies. His love was not spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, where he still lures people with his deadly music. En serio, me encanta este juego, deberías jugarlo. Si al menos has probado o te gusta Little Nightmares, tienes que jugarlo, tiene todas esas vibes. Y ya con esto me despido. En algún momento seguramente hable sobre el horror cómico, pero eso será en un futuro. Bye.